Empezamos con con un nuevo tema, ya dentro de lo que es la materia, terapia manual uno. Es un tema ya completamente diferente a lo que estamos viendo, pero sí, bueno, obviamente relacionado en otros aspectos como tal. El dolor se nos va a manifestar siempre, especialmente en lo que es nuestra carrera. Generalmente los usuarios van a venir muchas veces a nosotros por este tema, por el tema del dolor. Y en cuanto al dolor se puede hablar diferentes aspectos, se lo puede abordar de diferentes formas. Hay muchos autores y tratados que hablan sobre el dolor. En realidad es una cosa muy grande, pero hay algunos aspectos generales que vamos a tratar de resumir en este pequeño video. Como tal, vemos primero lo que es el concepto del dolor. Eh, el dolor, ya desde el punto de vista de la IASP o la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, nos habla que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con una lesión presente o potencial, o descrita en términos de la misma, y si persiste sin remedio disponible para alterar su causa o manifestaciones, una enfermedad por sí misma. Entonces, hay muchos autores que, a pesar de que de este concepto está dado por esta asociación internacional, van a hacer observaciones al respecto, porque indican de forma precisa que este concepto no toma algunas variables como son las interacciones con la parte biológica, psicológica, social y cultural. Y para nosotros también es algo muy importante todas estas variables, ya que somos una carrera humanista. De todas formas, nos tenemos que basar en algo que esté escrito y determinado, esté estandarizado, como este concepto de la IASP, pero ya sabemos que hay otros temas también que pertenecen al mismo concepto. Dentro de todos los aspectos generales que vamos a ver del dolor, tomamos primero las categorías. Dentro de las categorías podemos hablar de nocicepción, dolor, sufrimiento y conductas del dolor. La nocicepción está dada respecto a los fenómenos biológicos desencadenados ya por la acción de estímulos nocivos sobre el organismo. Entonces, inclusive antes de que esa información sea consciente, muchas veces. Vamos a poner un ejemplo bien claro. Tenemos un agente agresor, ¿sí? Entonces, un pinchazo en este caso. Ese es el estímulo nociceptivo y esa es la nocicepción justamente. Cómo se va a transmitir el dolor. Se dice que muchas veces no siempre la nocicepción va a dar lugar al dolor. Entonces, esto va a depender mucho también de las características personales de uno mismo, del usuario. Respecto a lo que es dolor, ya hemos visto todas las consideraciones respecto al concepto mismo y obviamente tomando en cuenta todas las categorías que habíamos hablado de biológica, o más que categorías, en realidad variables biológicas, psicológicas, sociales y culturales para tomar en cuenta el dolor. El sufrimiento es más que todo es una reacción afectiva negativa en este caso ante este estímulo. Va a depender también muchas veces va a depender también del el aspecto emocional de la persona, toda la parte de las otras variables. Es importante también para que la persona sufra o no, aunque dentro de la parte clínica como tal, muchas veces tomamos el sufrimiento como sinónimo de dolor. En cuanto a lo que son las conductas del dolor, son las reacciones que nos van a producir como producto del estímulo doloroso. En este caso podría ser llorar, gritar, tirarse al piso, estrés, ansiedad, miedo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas conductas que van a ser provocadas por el dolor, se dice que están relacionadas ya con el sistema límbico, que es el que nos hace actuar de una forma. Obviamente, mucho más adelante vamos a ver cómo son las vías, cómo son las reacciones, justamente, toda la parte química y toda la parte de vías
para ver cómo se reacciona, hacia dónde va el dolor, qué partes toma del cerebro, etcétera, etcétera. Vamos a ver que está relacionado también con ciertos aspectos como es el sistema límbico. En cuanto a las dimensiones, tenemos las dimensiones de duración, intensidad, localización, cualidad y afecto. Primero, lo que es la duración, obviamente que está relacionado con el tiempo de presencia del síntoma. Ya vamos a hablar con un poco más de detenimiento más adelante sobre lo que es el dolor agudo, el dolor crónico. Esto aporta mucho en lo que es la exploración subjetiva, como sabemos, ¿no? En nuestra cuestión de la duración, pero hablamos un poco más adelante. Respecto a la intensidad, es la magnitud del dolor percibido. Entonces, todas las personas no van a percibir de igual forma la intensidad del dolor. Algunas personas van a sentir el mismo estímulo, pueden sentirlo menos doloroso, otras más doloroso. Sabemos que hay escalas del dolor, eso ya habíamos hablado en una parte también subjetiva de la exploración clínico-kinésica. La localización es la ubicación topográfica del dolor. Puede ser, como en este caso, muy localizado, pero también en cuanto a la localización podemos hablar de que hay dolores referidos, dolores irradiados, dolores viscerales también, entonces son diferentes tipos de localización. No necesariamente es donde se presenta la anoxia, como en este caso. La cualidad o calidad, vamos a sentir el dolor de diferentes formas. Me refiero a que podemos sentir como sensación de quemazón, por eso la figura acá. Podemos sentir en forma punzante, en forma lancinante o cortante, como se dice, como sensación de electricidad, etcétera, etcétera. A eso se refiere la cualidad. Y por último, tenemos lo que es la cuestión del afecto. Obviamente que el dolor siempre va a estar percibido como una sensación negativa. Es una sensación de desagrado porque está relacionado, ya habíamos visto, con la parte talámica, específicamente con el sistema límbico. Obviamente, muy pocas personas creo que van a recibir el dolor como algo agradable. Habrá que ver eso. Y tenemos una clasificación. Ya para ver la clasificación tenemos que ver también desde diferentes puntos de vista para poder tomar algunas categorías que vamos a ver a continuación. En primera instancia vamos a ver según la etiología. Tenemos en el dolor lo que es el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Cuanto al dolor nociceptivo, es el que se ha producido por un estímulo de los nociceptores en sí. Los receptores del dolor han percibido el mensaje y esto obviamente ha sido transmitido a través de las vías ascendentes y recién va a ser percibido como una sensación dolorosa. Podemos, por ejemplo, un pinchazo, como ya habíamos visto anteriormente, nos va a producir un dolor nociceptivo en ese momento. En cambio, el dolor neuropático está producida por una lesión y alteración de la transmisión de la información nociceptiva. Puede ser a través del sistema nervioso central o puede ser también a través del sistema nervioso periférico. De tal manera que estos estímulos puedan ser también mínimos o también pueden ser elevados, intensos, difusos o continuos. Entonces hay muchas sensaciones que se pueden producir por lo que es el tipo de dolor neuropático. Según la localización, tenemos lo que es el dolor somático y el dolor visceral. Bien, este tipo de dolor somático generalmente va a venir de regiones por zonas inervadas por los nervios somáticos como tal. Vamos a decir específicamente la piel, hueso, partes blandas. Entonces es un dolor más localizado sobre todo, el dolor somático. En cambio, el dolor visceral obviamente está ocasionado por la activación de nociceptores, pero ya sea por infiltración, por compresión, por distensión, o sea, por tracción, isquemia, todo lo que se refiere a alteraciones en la parte visceral misma, nuestras vísceras.
ya sean pélvicas, abdominales o torácicas. Puede ser también en muchos casos espasmos de la musculatura lisa, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que es la parte visual. Tenemos la clasificación de acuerdo a la rapidez en el sistema, la rapidez de viaje en el sistema nervioso, la rapidez de conducción. Entonces muchas veces se puede hablar acá de dos tipos de dolor, el dolor rápido y el dolor lento. El dolor rápido va a ser el que se percibe alrededor de 0,1 milisegundo después de aplicado un estímulo, ¿no? Pues tenemos un pinchazo y eso nos va a producir rápidamente un dolor. Entonces, ese es un ejemplo para que veamos en lo que es el dolor rápido. En cambio, el dolor lento es el que se puede percibir después de un segundo o más. Y la principal característica de este tipo de dolor es que va a ir el aumento en progresión, de menos intenso a más intenso. Esto se dice que está provocado sobre todo por estímulos químicos, sobre todo. Puede ser fuera del cuerpo o los mismos formados por el mismo cuerpo, como mediadores lipídicos, etcétera, ¿no? Entonces, o la sustancia P, que es lo que nos produce un dolor lento. De acuerdo al tiempo de evolución, acá tenemos algo que también nos saca un poco de nuestro contexto, porque la clasificación esta habla de un dolor agudo y el dolor crónico. Se supone que el dolor agudo es inmediato. Esto varía mucho con los autores. Algunos autores indican que el dolor agudo se va a producir hasta, o se puede producir hasta las 2 semanas. Otros hablan de 3 días el dolor agudo. Va mucho de acuerdo también a la parte de agudez o no de las lesiones. Es bien variable. Podemos tomar, pero como algo estándar hasta las 2 semanas. Pasado este tiempo, entonces ya tenemos que ser el dolor crónico, aunque algunos autores dicen que para que sea crónico tiene que pasar más de 3 meses. Pero ¿qué hacemos con el tiempo que nos resta de las 2 semanas a los 3 meses? ¿Verdad? De todas formas, para los fisioterapeutas, esta clasificación de tiempo de evolución de agudo crónico nos queda muy chiquito y tenemos que referirnos, creo que ya hemos hablado esto en lo que es la exploración, a otros términos nos tenemos que referir a lo que es la alta actualidad o la baja actualidad. De todas maneras, si no lo hemos hablado antes, lo vamos a hablar después, porque eso tiene que ver mucho con lo que es el registro del dolor en lo que es la exploración clínica. Esto es súper importante también. Entonces ya lo vamos a hablar tal vez más adelante o vamos a tomar con más detenimiento este aspecto.